Mondumix presenta Saboreando la Verdad con el Padre Mario Valencia. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Saboreando la Verdad. Los saluda su hermano y amigo, el Padre Mario Valencia, que estoy trabajando en San Juan Bautista, en Napa, California, pero el día de hoy hemos venido a visitar una vez más, a petición de nuestros hermanos de Azteca América, los estudios para compartir con ustedes y seguir proyectando este programa, su programa Saboreando la Verdad. Y el día de hoy tengo un tema muy propio de la temporada, pero quisiera que empezara por hacernos entender y estar en el mismo contexto de saber que en la sociedad nosotros podemos encontrar valores y antivalores. Podemos encontrar el bien y podemos encontrar también el mal. Y esto es una realidad. Ya desde el principio de la creación, Dios creó el mundo, el cielo y todo cuanto existe. Pero también apareció Satanás, uno de los ángeles creados por Dios, pero quien por orgullo y por querer ser igual a Dios, él perdió su amistad con el Señor. Ya el profeta Ezequiel en el capítulo 28, versículo 17 dice: «Tu belleza te llenó de orgullo y tu esplendor echó a perder tu sabiduría». Y ya lo reafirma San Pablo en 1 de Timoteo 3:6, que dice que no se debe de escoger a un recién convertido, no sea que el cargo se le suba a la cabeza y el diablo lo haga caer. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de pecado, vamos a hablar un poquito del mal, vamos a hablar un poquito del diablo panzón como ya lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la historia de la salvación, a nosotros nos dice que hay dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, el camino de la luz y el camino de la oscuridad, el camino de la verdad y el camino de la mentira, vamos a poder entender entonces por qué nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente para liberarnos de la muerte, para liberarnos del pecado, para liberarnos incluso del diablo panzón. Y ya nosotros podemos seguir viendo cómo muchas veces el pecado y las tentaciones y la corrupción de nuestros corazones es lo que no permite que vivamos en armonía. No permite que vivamos en armonía en nuestras familias, en la escuela, en nuestros trabajos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a también estar del lado o hacerle caso al mal que existe y está en nuestros corazones. Ya muchas veces nosotros hemos experimentado esto. En nuestro corazón experimentamos el deseo de venganza, el deseo de echar mentiras para quedar bien, el deseo de a lo mejor de robar, el deseo, la tentación es algo que está siempre con nosotros, no nada más afuera, sino también internamente. Bueno, y pareciera que hubiera un plan actualmente en este tiempo de sacar a Dios de nuestros corazones, de nuestra sociedad, de nuestra vida, incluso ya hasta de nuestras escuelas, que ya no se puede decir que Dios te bendiga porque ya es algo malo y que no puedes decirlo. Entonces pareciera que hay un plan en donde las cosas buenas nos las presentan como malas y las cosas malas nos las presentan como buenas. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez tú te acuerdas de las caricaturas de los pitufos, ¿sí? Los suspiritos azules, esos monitos azules que tenían, que los perseguía Gargamel, ¿verdad? Y Gargamel vivía solo y tenía un gato que se llamaba Israel. Bueno, en la sociedad, las caricaturas nos hicieron creer que los pitufos eran buenos y que Gargamel era el malo, cuando en realidad 7 eran los pitufos: pereza, gruñón, envidia, los 7 pecados capitales que tenían a un papá
vestido de rojo, que era Papá Pitufo, o sea, el demonio, Satanás. Y Gargamel, que vivía solo y tenía un tío al que le besaba el anillo, que era el obispo, era el sacerdote que trataba de atraparlos para que no gobernaran en el mundo. La caricatura a nosotros nos hizo ver que los pitufos eran buenos y Gargamel era el malo. Y entonces vemos cómo sí podemos percibir cómo los medios de comunicación, cómo las escuelas, la educación, cómo toda la sociedad nos está confundiendo en lo que es bueno y en lo que es malo. Padre, ¿pero por qué está hablando de esto el día de hoy? Bueno, nos estamos acercando ya al 31 de octubre. El 31 de octubre se celebra Halloween y como todas las fiestas tiene un poco de tricky, tiene un significado, tiene un origen, pero hay algo que es necesario entender detrás de todo esto para poder comprender qué es lo que estamos celebrando. No le vayas a cambiar y ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad con el tema del día de hoy que es Halloween. ¿Es cristiano celebrarlo? ¿Debemos de celebrarlo? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Ya regresamos en unos momentos a tu programa Saboreando la Verdad. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Ariana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Marta Valencia, especialista en Immigration e Income Tax, cuenta con más de 20 años preparando formularios de inmigración e impuestos. Le ayuda con casos de acción diferida y en servicios de cartas complicadas, traducciones, solicitudes de trabajo, renta. Le tramita su número de ITIN. Llame para una cita al 707-545-6516 o visítela 1420 Gurneville Road Suite 6 en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 Forest Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Bueno, y regresando a tu programa Saboreando la Verdad, estamos hablando del día de hoy, del Halloween y la existencia del mal en el mundo, así como también la existencia de Dios y sobre todo el camino del bien. Bueno, te voy a dar primero, y quiero que me entendamos aquí y estar bien claros, te voy a dar dos orígenes de la fiesta del Halloween. El primero tiene un origen pagano. ¿Qué es esto? Que no tiene nada que ver con Dios, con Cristo, ni con nada absolutamente. Al contrario, su origen se remonta a una celebración celta allá con los irlandeses que se llamaba Samhain, ¿ok? Que tenía el objetivo de darle culto a los muertos. ¿Qué es esto? Que ellos veneraban y adoraban a los muertos como si fuera Dios. En el siglo 46 a.C., cuando la invasión romana tomó precisamente a los celtas, este culto a los muertos fue adquirido en todo el imperio romano. ¿Ok? Entonces se celebraba precisamente el Samhain. Bueno, se celebraba más o menos entre el 5 y el 7 de noviembre, a la mitad del equinoccio de verano y del solsticio de invierno, sí, con una serie de festividades, sacrificios que distan mucho de lo que actualmente celebramos en el Día de los Muertos, como o cuando oramos por ellos. Ya voy a hablar de esto un poquito más adelante, pero
este Samhain era precisamente como el año nuevo para los celtas, era el año nuevo para los irlandeses, para los originales que vivían en Irlanda. Entonces, desde el año 46 a.C., pues entonces ellos celebraban y daban culto a los muertos. ¿Qué pasa con esto? Bueno, los sacerdotes celtas, los druidas, ellos servían como medio. Ellos servían para hacer venir a los muertos y se creía precisamente que ese día los muertos visitaban el mundo y podían asustar o podían hacer cosas horrorosas a todos aquellos que vivían en aquel tiempo. Entonces, este es el origen pagano de la fiesta de Halloween, que ellos se celebraban el Shahim, o el culto a los muertos. Ellos consideraban a los muertos como Dios. Bueno, punto y aparte, ¿ok? Hay un origen cristiano, pero este origen cristiano no tiene nada que ver con el Shahaim, ¿ok? Sino este origen cristiano desde el siglo IV se celebraba a todos los mártires. ¿Qué es esto? A la Virgen, a los santos, a todos aquellos que habían seguido a Jesucristo, que habían dado su vida para dar testimonio del Evangelio y que se sabía que estaban ya gozando de la presencia de Dios. Esto como un recuerdo para toda la iglesia primitiva, para toda la iglesia católica, de que nosotros también algún día íbamos a ir a gozar de la presencia de Dios en el cielo. Nuestra iglesia dice que tenemos 3 niveles. La iglesia triunfante, que es la que ya vive con Dios, por eso creemos en la comunión de los santos, aquellos que ya llegaron con Dios. La iglesia purgante, que es aquella que sí va a llegar con Dios, pero necesita purificarse un poquito para tener la misma dignidad de santidad de Dios. Entonces está en el purgatorio, que el purgatorio no es un lugar malo, sino al contrario es un lugar de purificación para llegar precisamente a la presencia de Dios. Y la iglesia peregrina, que somos nosotros, porque Jesucristo nos vino a decir que nosotros estamos aquí en este mundo de pasadita y que vamos a llegar un día al cielo. Y si cometemos pecados y si nos portamos más o menos mal por nuestros errores y nuestras debilidades, que tenemos la oportunidad de pertenecer a la iglesia purgante. Entonces, en este día desde el siglo IV se celebraba a todos los mártires, a todos aquellos que habían alcanzado la santidad y estaban ya gozando de la presencia de Dios allá en el cielo. ¿Qué pasó después? En el 615, el Papa Bonifacio IV, él transformó en Roma, transformó un templo pagano que era dedicado a muchos dioses, lo hizo cristiano y dijo, este va a ser el templo consagrado a todos los santos, el 13 de mayo. ¿Ok? Y Gregorio, el Papa Gregorio III, en el 741, él dice, ahora todos, de hecho fue Gregorio IV en el 840, todos en la iglesia van a tener esta fecha como para recordar a todos los santos, a todos los mártires, a todos los fieles difuntos, van a tener esta fecha en la Iglesia Universal para recordar a aquellos que ya están gozando de la presencia de Dios. Y entonces viene aquí la tradición de que el 31 de octubre, precisamente, es el primero de noviembre, es el día de todos los fieles difuntos, ¿verdad? El 31 de octubre es la All Hallows Eve. ¿Qué es esto? La víspera de todos los santos, que se tradujo al inglés como All Hallows Eve, o la preparación para celebrar a todos los fieles difuntos, a todos los mártires y a todos los santos. All Hallows
Eve. Y entonces se hacían oraciones, se preparaban, se pedían por los difuntos, porque de eso se trataba la fiesta desde el siglo IV, que era precisamente orar por ellos, para que ellos también oraran por nosotros y nos siguieran dando fortaleza para poder continuar en el caminar y seguir hasta la casa de Dios en el cielo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, a finales de todo nosotros vemos en el 988 cómo San Odilio añadió el 2 de noviembre como una fiesta para orar por las almas de los fieles difuntos. Entonces tenemos el Día de Todos los Santos en noviembre 1 y el día 2 de todos los fieles difuntos. Y el All Hallows Eve o las vísperas de todos los santos es un camino de preparación para celebrar a la iglesia triunfante, aquella que ya está gozando de la presencia de Dios, pero nunca como los celtas que decían que los muertos eran dioses, no, sino al contrario, para orar por ellos a Dios, para que ya estuvieran gozando, si estaban en la iglesia purgante, pasaran a la iglesia triunfante y también ellos pudieran también orar e interceder por nosotros, al único Dios verdadero, para que nos fortalezca para seguir caminando en la vida. ¿Ok? Entonces se entienden los dos orígenes. Primero el pagano de los celtas, el Samhain, que ese era el culto a los muertos, nada que ver con los cristianos, y el origen cristiano del siglo IV, que se desarrolla esta fiesta y se hace universal para conmemorar a todos los mártires, a todos los fieles difuntos, a la iglesia triunfante. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué estamos celebrando ahora en Halloween? ¿Verdaderamente tiene alguno de los sentidos de los orígenes de esta fiesta? Pues no le vayas a cambiar y ya regresamos con tu programa Saboreando la Verdad. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí. Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Ariana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Nina's Oro en Sacramento, y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Marta Valencia, especialista en Immigration e Income Tax, cuenta con más de 20 años preparando formularios de inmigración e impuestos. Le ayuda con casos de acción diferida y en servicios de cartas complicadas, traducciones, solicitudes de trabajo, renta. Le tramita su número de ITIN. Llame para una cita al 707-545-6516 o visítela 1420 Gerneville Road Suite 6 en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas, y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 4th Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Bueno, y regresando a tu programa Saboreando la Verdad, vemos que actualmente Halloween pues se usa disfrazarse de demonios, de gente agresiva, de espíritus malignos. Se acostumbra a pedir el trick or treat y se acostumbra también poner calabazas afuera. ¿De dónde salieron estas tradiciones? ¿Quién las inventó? Bueno, te voy a decir primero de dónde viene la tradición de disfrazarse. En el siglo XV al XVI en Francia hubo una peste bubónica que mató a mucha gente. Entonces, para recordar que la muerte no respetaba a nadie, la gente de Francia se disfrazaba en esos periodos para recordar que algún día también todos íbamos a morir y se mofaban de la muerte. Bueno, ya en el 1500 al 1700 se desató en Europa
Europa, especialmente en Inglaterra, con la separación de la Iglesia Católica con el rey Enrique VIII, se desató una persecución por los católicos, o sea que estaba prohibido, no eras ciudadano, tenías que pagar muchos taxis, incluso te podían meter a la cárcel entre el 1500 y el 1700. Entonces, ellos, los hermanos separados o los hermanos protestantes de Inglaterra, empezaron a tomar este día del 31 de octubre, en donde unieron la actividad de Samhain, ¿sí?, que veneraban a los muertos, le pusieron un poco de lo que pasó en Francia y se vestían y se disfrazaban con máscaras e iban a tocar a los hogares católicos y les decían que les dieran dinero para la cerveza, para los pasteles, o si no, iban a ir directamente con el presidente o con las autoridades y iban a decir que ellos eran católicos, ¿ok? Entonces les empezaban a decir truck a trick, ¿sí? Dame un dulce o si no te hago una vagancia. Y esta vagancia es ir y declarar que tú eres católico delante de las autoridades inglesas. Cuando vino en 1800 a Estados Unidos la emigración y vinieron los primeros que empezaron a colonizar Estados Unidos, en su mayoría eran precisamente hermanos separados o eran precisamente no católicos. Algunos católicos se vinieron también. Entonces siguió esta tradición y empezó también la persecución aquí ya en Nueva York, en Newark. Por eso, si tú ves una diferencia en cómo celebramos como hispanos, vas a ver que nosotros somos muy abiertos y hacemos mucha fiesta en nuestras misas. Y los católicos anglosajones o americanos o europeos descendientes de Europa, ellos son un poquito más callados porque estaba prohibido para ellos manifestar su fe católica. Y en este día, en el 31 de octubre, ellos juntaron precisamente el trick or treat, el vestirse de muerte y la tradición del Samhain de los celtas para precisamente, en vez de celebrar la noche o la víspera de Todos los Santos, era precisamente entonces recordar todas esas tradiciones que ya te he venido contando. De hecho, también la calabaza, se cuenta la historia y la leyenda que estaban en Irlanda y alguien fue degollado. Jack, se llamaba Jack el de la linterna, y como era tan malo, no podía entrar en el reino de los cielos. Entonces andaba con sus linternas este día precisamente porque era el culto de los muertos y antes creían que ese día venían los muertos para la tierra a hacer desórdenes. Por eso había que ponerle una calabaza o un vegetal con un fuego adentro para espantarlo de tu casa. Y vemos que esto es mera superstición. Y entonces se va juntando precisamente lo que ahora aparece como Halloween, que en realidad ya no es la víspera de Todos los Santos, ya no es precisamente lo que la iglesia propuso el 31 de octubre, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, sino que ahora desafortunadamente hay un nuevo movimiento llamado neopaganismo que también hacen cultos satánicos, y aquí en San Francisco tenemos la Catedral de los Satánicos, en donde ese día es uno de los días más importantes para los satanistas, los wiccas y las brujas, aquellos que creen en el poder del maligno. De hecho, en ese día se hacen misas negras, se hacen sacrificios rituales y es curiosamente uno de los días donde más niños desaparecen en nuestra nación, porque se dice que los niños son ofrecidos al culto de Satanás, a ese que está en contra de Dios y que quiere alejar a Dios de todos los corazones del ser humano. Y vemos pues que si tú te das cuenta a tu alrededor, estás creando un impacto psicológico en tu niño. Ya te voy a decir cuál es este impacto psicológico. No le vayas a cambiar y ya regresamos a tu programa Saboreando la Verdad. En un momento regresa Saboreando la Verdad. ¿Usted los conoce? Pues yo sí.
Son clientes satisfechos que Hondumex les compró su oro. Hola, soy Ariana de Napa. Traje a Hondumex esta cadenita y yo pensé que me iban a dar $100 y para mi sorpresa me dieron $270. Soy Deodoro, dueño de Ninas Oro en Sacramento y Hondumex sí paga muy bien a mayorista. Como ve, en Hondumex no andamos con engaños. Somos una compañía seria y no nos queremos aprovechar de lo que tanto le costó. Usted tiene que ser uno de ellos. Somos Hondumex. Marta Valencia, especialista en Immigration e Income Tax, cuenta con más de 20 años preparando formularios de inmigración e impuestos. Le ayuda con casos de acción diferida y en servicios de cartas complicadas, traducciones, solicitudes de trabajo, renta. Le tramita su número de ITIN. Llame para una cita al 707-545-6516 o visítela 1420 Gerneville Road Suite 6 en Santa Rosa. Le atenderá con amabilidad y en su idioma. Marta Valencia y mi equipo de profesionales lo estamos esperando. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael, le ofrece venta de joyas de oro y plata, relojes de las mejores marcas y con nuestro experto joyero le ofrecemos reparación de joyas, collares de perlas, piedras semipreciosas, joyería de fantasía, relojes y cambio de baterías. Además, hacemos perforaciones de oídos. En Joyería Maris tenemos sistema de apartado. Llámenos o visítenos en nuestras dos localidades, 1099 4th Street y 26 Midway Road. Joyería Maris, en el corazón de San Rafael. Y te decía entonces, ¿cuál es el impacto psicológico que tú estás produciendo a tu hijo o a tu hija cuando permites celebrar el Halloween? Primero, le estás diciendo que está permitido que ese día él puede hacer travesuras si alguien no le da el chocolate. Entonces, toda tu formación, toda tu intención de formarlos como gente buena, ese día está permitido. Segundo, estás poniéndoles como modelos a aquellos que asesinan, a aquellos que matan, a aquello que es sangriento y violento. Y tercero, estás propiciando y sembrando en la mente de tu niño y de tu niña que Satanás o el maligno tiene poder sobre los demás, cosa que no es posible. ¿Por qué? Porque Jesucristo nuestro Señor nos da la libertad y sobre todo vence a la muerte para liberarnos del pecado y de las ataduras de Satanás. Entonces, ponte a pensar verdaderamente si el seguir la idea, el rollo de celebrar este Halloween actualmente, no con los orígenes santos, sino con los orígenes del diablo, puede ayudar a nuestra sociedad, puede ayudar a tu familia o puede ayudar a que crezcan sanos psicológicamente y espiritualmente tus hijos y tus hijas. ¿Qué te recomiendo? Que es muy difícil que los niños que ven a sus amiguitos que se vistan, que quieran vestirse. Vístelos de santos, vístelos de ángeles, vístelos, ora con ellos ese día y explícales de qué se trata la verdadera víspera de todos los santos. No continuemos alimentando esta treta del demonio de querer presentar cosas buenas que son malas o cosas malas que parecen buenas. Al contrario, vamos poniéndonos en nuestro papel de cristianos y vamos diciéndole al mundo que creemos en la luz, en la verdad, que creemos precisamente en Jesucristo nuestro Señor y no en el diablo panzón, no en el engaño, no en la mentira y no en la violencia. Bueno, aquí nada más te lo dejo. Si tienes más preguntas, bueno, pues échanos una llamada por ahí. Aquí se termina nuestro programa. Ya no hay más programa, media hora nada más de Saboreando la Verdad. Y que te bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta la próxima.